Radio de Cerca, producida por los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Granada. Buenos días, Rubén. ¿Qué tal? Bienvenido, bienvenido. ¿Qué derechos sociales de la infancia y adolescencia están más vulnerables en la actualidad? Bueno, como todo, ¿no? Como la discapacidad, como la dependencia, las personas en situaciones más precarias son las que más sufren, ¿no? En el caso de la infancia, los menores en situación de desamparo, que son los menores que al final, por algún motivo, tienen que acabar o bien en el sistema de protección, en acogimiento de otras familias, y es un poco lo que estamos trabajando en el Ministerio, y tenemos casi 17.000 menores en los centros de menores de todo tipo, en una situación muchas veces de falta de recursos. Estamos hablando aquí hoy en estas jornadas de la falta de educadores sociales, de la falta también de derechos laborales del personal que cuida. Y yo creo que ese es el principal reto que tenemos como sociedad, hacer un sistema de protección garantista y sobre todo que esté vinculado a la transición a vida adulta de ese joven, que esté acompañado, que pueda desarrollar una profesión, que pueda desarrollar una vocación y que al final pues el hecho de pasar por estas situaciones muchas veces de soledad en un proceso migratorio o desarraigo por una situación familiar, que el Estado y las administraciones públicas seamos capaces de darle un itinerario de vida. Yo creo que los menores en situación de desamparo ahora mismo es el sector más crítico, incluso dentro de los sectores que tienen que atender o que tienen que alguna vez ser usuarios de los servicios sociales. Muy bien. ¿Qué están haciendo al respecto? Bueno, entre otras cosas, somos un país complejo, ¿no? Donde tenemos 17 comunidades autónomas y tenemos 17 sistemas de protección a la infancia muy diferentes entre ellos. No tiene nada que ver el sistema de protección andaluz con el navarro, pero es que incluso a nivel provincial muchas veces se dan diferencias dentro de una misma comunidad. Lo que hemos abierto ya en el proceso de consulta previa es que desde el Gobierno queremos hacer un Real Decreto de estandarización de los sistemas de protección, ¿no? Que pongamos en un documento público y en un documento que sea norma el número de plazas que tiene que tener el centro, las condiciones laborales de esos trabajadores, los servicios que se tienen que dar también dentro de ese centro. Para nosotros es uno de los retos más importantes frente a un debate y también una acción legislativa, que es que gran parte de los menores que ahora mismo están en los sistemas de protección son de origen migrante y han llegado en situación de soledad a nuestro país. Y por lo tanto necesitamos que no se concentre solo en las zonas de llegada, que no es solo Ceuta y Melilla, que en algún momento también fue la costa andaluza, y creemos que lo que nos obliga a trabajar, y lo hemos hecho así con el Real Decreto Ley, que lo que queremos es darle una solución, un reparto equitativo entre los 17 sistemas de protección y darle también una solución a un hacinamiento que ahora mismo tienen muchos menores en algunas comunidades, fundamentalmente Canarias y Ceuta. Muchas gracias por su colaboración. Muchas gracias a ustedes. Buenos días. Muy buenos días. A ver, ¿qué derechos sociales de la infancia y adolescencia están más vulnerables en la actualidad? Bueno, pues hablar de vulnerabilidad en cuanto a los derechos de la infancia y de la adolescencia, pues la verdad que desgraciadamente podemos abrir un amplio abanico de todos los que hay, ¿no? Porque, por ejemplo, yo creo que se vulneran radicalmente los derechos de la infancia cuando se le impide la educación. Estamos hablando que se le impide la educación pues porque, bueno, en la familia pues no se tiene conciencia de que la educación es fundamental para los niños, ¿no? Eso es un caso. También hay vulnerabilidad de derechos cuando ese niño pues no es atendido sanitariamente como tiene que ser, con sus vacunas, con sus revisiones. En este caso también se le están vulnerando sus derechos. Por supuesto, también de derechos, si nos vamos a otro ámbito, tenemos a los niños, a las niñas que vienen de otros países, ¿no? Donde los derechos en esos países están siendo vulnerados de una manera radical porque no hay derechos, porque no tienen oportunidades. Entonces rompen con su país, rompen con su familia y deciden atravesar, digamos, el estrecho, el océano o cualquier otra situación para buscar pues, una mejor vida y una mejor dignidad para ellos y para su familia. En este caso también se están vulnerando los derechos de esa infancia. Pero
Sin embargo, y por suerte, vivimos en un país, vivimos en una comunidad como es la comunidad autonómica de Andalucía, donde los derechos de la infancia están garantizados por leyes. Estamos hablando de la Ley 8/2021 y 4/2021, donde esos derechos para atender a esos pequeños cuentan con la financiación específica, lo cual garantiza una continuidad y una calidad. Y estamos hablando de los distintos programas que desde la Junta de Andalucía, en este caso concretamente desde la Delegación Territorial de Inclusión en Granada, pues se le puede prestar a todos esos pequeños, a todos esos jóvenes, para que, como he dicho anteriormente, los derechos que se les ven vulnerados, tanto en la educación, en la sanidad, como en la inmigración, pues puedan ser recogidos dentro de los distintos amplios programas que tenemos, para que así puedan ser resueltos esta vulnerabilidad de los derechos de la infancia y de la juventud. Y entonces casi contesta a la siguiente pregunta, que es ¿qué se está haciendo al respecto? ¿No? Exactamente, como he dicho, yo creo que ha sido una continuación, pues también hablar de eso, de la financiación justa que desde la Junta de Andalucía pues se tiene con los distintos programas para evitar pues, el asentismo, para evitar programas de sanidad para que los niños pues tengan la sanidad, sus vacunas, sus prevenciones, sus revisiones, absolutamente todo. Y también pues cuando tenemos programas de prevención de menores, que esa prevención consiste en que los chicos, las chicas, los niños, las niñas no lleguen al sistema de protección, que sería cuando ya pasan a ser pues tutelados, en este caso por la Junta de Andalucía, porque en sus familias pues no pueden estar. Por lo tanto, siendo siempre poco y con la necesidad de mejorar y de tener más oportunidades para los niños, pero yo creo que desde la Junta de Andalucía se está trabajando de una manera contundente para velar por los derechos de los niños, de las niñas y de los jóvenes. Pues muchas gracias, no les robamos más tiempo. Buenas tardes, María Teresa. Buenas tardes. ¿Qué derechos sociales de la infancia y adolescencia están más vulnerables en la actualidad? Pues en la actualidad y en el trabajo que yo desempeño, porque no voy a hablar desde el sistema de protección, sino desde el sistema de justicia penal juvenil, porque soy juez de menores desde hace 17 años, nos encontramos con menores que tienen una desatención, a veces querida por ellos mismos, en la que se ven inmersos en el ámbito digital y están conectados permanentemente. Esto va a influir de forma significativa en su vida cotidiana, porque no van a tener la posibilidad de relacionarse abiertamente cara a cara con otras personas o de realizar otras actividades como las actividades deportivas. Por otro lado, sin embargo, creo que tienen muchos más derechos de los que tenían antes, lo que pasa es que a veces no se hace uso de esos derechos. Así que quizá esa supervisión en lo digital es algo que les convierte en personas muy vulnerables en estos tiempos que corren, muy influenciables, y esa influencia se traslada también al ámbito de los medios de comunicación. Está previsto recientemente que puedan votar los chavales mayores de 16 años, pero tendremos que facilitarles no solo conocimientos curriculares en el ámbito académico, sino también un pensamiento crítico, conociendo todas las opciones para que puedan decidir. Y parece que esto no es algo en lo que estén en un estado óptimo. Vale. ¿Qué están haciendo al respecto? Desde el juzgado de menores intervenimos en dos fases. Una primera fase, cuando el menor llega con un problema porque se ha visto envuelto en la comisión de un hecho delictivo, y detrás de ese hecho delictivo hay unas circunstancias que rodean al menor a nivel personal, a nivel familiar, a nivel educativo, a nivel social, entre ellas esas adicciones, y se reflejan así en un informe que nos hacen unos profesionales como son educadores, psicólogos y trabajadores sociales. Si en ese momento la situación es muy grave, podemos adoptar una medida cautelar, como puede ser, por ejemplo, una libertad vigilada, en la que simplemente vamos a dejar al menor en libertad, pero con esa supervisión vamos a cuidarle en esos aspectos, en el aspecto de las actividades que realiza, para que realice deporte, para que progrese bien en el ámbito educativo, tenga una buena relación con sus progenitores y con su entorno, y también, por ejemplo, para que limite ese acceso a la tecnología que se ha convertido en una adicción. Si el juicio se celebra y finalmente se le impone la medida con carácter
definitivo, tendrá ese mismo contenido y será supervisada, siempre teniendo en cuenta que hay unos objetivos y que debemos tratar de que consigan esos objetivos, que los alcancen poco a poco, motivándolos y reforzándolos de forma positiva, porque el castigo solo no sirve. Yo creo que los que son padres y nos están escuchando también lo comprueban, que a veces hay que hacer un poco la vista gorda y no solo utilizar el castigo, sino el refuerzo positivo. Gracias por su colaboración. Muchas gracias a ustedes. Que tengan buen día. Igualmente. Hola, Imán. Te íbamos a preguntar, ¿qué derechos sociales de la infancia y la adolescencia están más vulnerables en la actualidad? Pues bueno, yo creo que principalmente un poco todos los derechos básicos, ¿no? Pero creemos que el más fundamental es el ser escuchados, derechos que son recogidos por convenciones internacionales y nuestra propia legislación española. Hay una búsqueda del bien del menor, pero sin tener en la mesa de conversación al menor también, que tiene sus opiniones, sus exigencias, que pueden o no incluirse, pero que como mínimo tienen que ser escuchadas. ¿Y qué se está haciendo al respecto? Pues al respecto, son los propios menores los que rompen puertas y entran para poder hablar y para poder tener su discurso propio. Al menos, por ejemplo, desde la asociación Exmenas, no vimos que se vulneraba ese derecho de la escucha y la voz propia, entonces generamos eso nosotros mismos por nuestros propios medios. Es una pena que no se fomente también desde otros ámbitos, pero bueno, todo está en la conversación, en sentarnos y siempre poner en la mesa las cosas que faltan. Pues muchas gracias por estar aquí Muchísimas con gracias nosotros. a ti. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, Mamadou. Buenas. ¿Qué derechos sociales de la infancia y adolescencia están más vulnerables en la actualidad? Respecto a los derechos de la infancia, diría como en mi caso los menores no acompañados cuando llegan en España, luego pasar a un centro de menores cuando cumplen los 18 años, allí cuando salen están totalmente desprotegidos porque al cumplir 18 años es como pedirles que sean ya mayores y puedan emanciparse solos a los 18 años. Y salir a la calle a los 18 años, creo que nadie está preparado a los 18 años para enfrentarse a la vida. Bueno, ¿qué estáis haciendo al respecto? Respecto a eso es complicado, pero intentamos que nadie se quede en la calle, que cuando alguien cumpla 18 años tenga un piso donde irse y para no quedarse en la calle. Muchas gracias, Mamadou. Igual, muchas por gracias. tu colaboración. Muchas gracias a ustedes. Hola, buenos días. Buenos días. ¿Qué derechos sociales de la infancia y la adolescencia están en la actualidad siendo más vulnerables? Bueno, pues partiendo ya del hecho de que muchos de ellos son vulnerables, considero que los que menos atención se les está dando socialmente es a su derecho a la participación y a la decisión, ya que, bueno, consideramos que la infancia, por el hecho de no ser adultos, no tienen derecho a decidir sobre su propia ideología, su propia religión, su propia cultura o a participar activamente en la sociedad. Siempre los relegamos como a un lado, bajo los mandatos de los adultos. Eso no debería ser así. Y siempre, en cualquier medida que tomemos respecto a la infancia y tal, considero que deberíamos tener en cuenta su opinión, sus intereses. Y sí, es eso. O sea, al final creo que no se está haciendo nada tampoco por velar por ello, y sí se habla de otros derechos también muy importantes como pues, el derecho a la sanidad, todo, que evidentemente es muy importante, pero olvidamos esos que yo creo que son fundamentales y debería ser la base para construir el resto de sus derechos. Al final no para ellos, sino con ellos. Entonces, ¿crees que no se está haciendo nada al respecto? ¿Qué se está haciendo al respecto? Evidentemente se van tomando medidas poco a poco y afortunadamente es un tema que hoy al menos existe en el debate público, que hace unos años pues ni siquiera se planteaba,
pero creo que aún falta muchísimo camino por recorrer y que aún tenemos que dar mucha más confianza a la infancia de que también son actores en la sociedad y pueden tomar decisiones que son importantes y que sin duda tienen que ser tomadas en cuenta y escuchadas. Vale, pues muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Radio de Cerca. Espacio libre de soledad y edadismo.